Hola, hola, hola amigos de Mateo Orteguita, ¿cómo están? ¿Todo bien muchachos? Pura vida. Sí, gracias a Dios, aquí estamos de nuevo para resolver un ejercicio más de noveno año, ¿verdad? Del tema de de los ángulos, de las razones trigonométricas. Vamos a ver, el ejercicio dice así. Un papalote en forma de rombo posee un perímetro de 48 centímetros. Si la medida de un ángulo interno es 110, determine la medida de la diagonal que se opone a dicho ángulo. Ok, bueno, vamos a ver. Eh, el ejercicio me está diciendo que... bueno, vamos a ver. Primero que nada vamos a ver qué es lo que nos están preguntando. Muy importante, nos están preguntando por la diagonal, ¿ok? Por la diagonal que se opone al ángulo. Entonces, bueno, vamos a ir poco a poco. Dice, en un ángulo interno, dice que si la medida de un ángulo interno es 110, vamos a ver este ángulo. Vamos a ponerlo aquí con rojo mejor para que se vea bien. Este ángulo, ¿verdad? Mide 110. Si este ángulo mide 110, recordemos que una de las características del rombo es que la diagonal divide a el ángulo en dos partes exactamente iguales. Entonces quiere decir que esto mide 55 grados y esto mide 55 grados. O sea, esta diagonal biseca, digámoslo así, biseca el ángulo en dos ángulos exactamente iguales. Ok. Entonces ahí tenemos el ángulo, ¿verdad? De 110 grados. 55 más 55 es 110, ¿verdad? Quiero aclarar que este dibujito no viene en el ejercicio. Lo que pasa es que yo lo hice anteriormente para no perder mucho tiempo en el desarrollo del ejercicio. Pero este rombito yo me lo hice. No está muy bien hecho, pero ahí estamos. Lo importante es la idea, ¿verdad? Del rombo, ¿verdad? Y dónde está el ángulo, ¿verdad? Un ángulo de 110 grados. Entonces quiere decir que este mide 55 y este 55, dice. Ahora me dice que el perímetro, el perímetro de este rombo es igual a 48 centímetros. ¿Ok? Vamos a ver, si nosotros recordamos, ¿verdad? El perímetro de un rombo es igual a 4 por L. ¿Ok? O sea, 4 por lado. 4 por la medida de lado o también, o si prefieren verlo así, lado más lado más lado más lado. ¿Ok? Eso es exactamente 4 por L o L más L más L más L. Ok, pero en este caso nos sirve mejor 4L, esa fórmula. ¿Para qué? Para determinar cuánto es lo que mide L, cuánto es lo que mide cada lado de uno de estos, de este rombo. Ok, entonces aquí nos están diciendo que el perímetro mide 48, entonces 48 es igual a 4L. Despejamos el valor de L, 48 dividido entre 4 es igual a L. Y entonces quiere decir que 48 entre 4 es igual a 12, que es igual a L. Quiere decir que lo que mide cada uno de estos lados es 12, ¿verdad? Recordemos que otra de las características de los triángulos, de los rombos, es que todos sus lados miden igual. Bueno, otra característica es que las diagonales, ¿verdad? Son perpendiculares, ¿ok? Las diagonales son perpendiculares. ¿Dónde se cruzan?
forman un ángulo de 90 grados. Ok, entonces ya tenemos cuánto mide cada lado. Ahora, ¿qué es lo que me están preguntando? Muchachos, lo que me están preguntando es la medida de la diagonal que se opone a dicho ángulo. Ok, cuál es la diagonal que se opone a dicho ángulo? La diagonal que se opone a dicho ángulo es esta. La diagonal mayor que le llamamos, ¿verdad? Es esta, ok. La diagonal mayor es esta. ¿La ven? Esa es la diagonal mayor. Entonces, lo que nos están pidiendo es la medida de toda esta diagonal. Bueno, muy bien. Vamos a ver. Entonces, ya nosotros, bueno, aquí tenemos el ángulo, ¿verdad? Tenemos la medida de en este caso sería de la hipotenusa, ¿verdad? Porque vean aquí, muchachos, que se forma un ángulo recto. Entonces podemos aplicar, ¿qué? Razones trigonométricas, ¿ok? Y que para averiguar este lado, entonces, ¿qué debemos de preguntarnos? ¿Cuál es la razón trigonométrica que me relaciona el cateto opuesto con el cateto adyacente? Y eso es la tangente. Ok, entonces quiere decir que la tangente de, en este caso, 55 es igual a ¿qué? Vamos a ponerle aquí X vamos a averiguar este valor X. Entonces sería, ¿cuál es la razón trigonométrica que me relaciona el cateto opuesto con el cateto adyacente? Es la tangente. Entonces quiere decir que yo pongo acá X sobre 12, porque X es el cateto opuesto y 12 es el cateto adyacente al ángulo. Ok, y entonces eso lo ingresamos a la calculadora, ¿verdad? Entonces tenemos tangente de 55 es igual, vamos a ver, es igual, que sería alfa calc, ¿verdad? Igual a, entonces ingresamos alfa x sobre 12. Ok, y le damos shift calc y después igual. Y entonces esto nos dice que x es igual a 17,1377, digamos 17,14. Ok, 17,14. Ok, muy bien. Ya tenemos el valor de esta parte, pero bueno, vamos a ver. Cuando nosotros trazamos una diagonal, en el punto donde se cortan, ¿verdad? Las dos diagonales, la divide la diagonal en dos partes exactamente iguales. Entonces, quiere decir que este valor que yo encontré aquí, para yo saber cuánto mide la diagonal que se opone a este ángulo, entonces tendría que multiplicar 17,14 por 2. Ok, porque entonces si yo hago este mismo proceso así, me va a dar que esto mide 17,14. Entonces ahí lo que hago simplemente es multiplicar 17,14 por 2. Y entonces eso me va a dar el valor de toda la diagonal. Entonces vamos a decir que esto es igual a 34,28. Ok, ese sería entonces el valor de la diagonal. La respuesta
la medida de la diagonal que se opone al ángulo, a dicho ángulo, no, al ángulo de, vea que si voy a poner 110 grados, la medida de la diagonal que se opone al ángulo de 110 grados es igual a 34,28 centímetros. Ok. Vean qué importante, digamos, a la hora de responder, que se responda lo que me están preguntando. Lo que me están preguntando, determine la medida de la diagonal que se opone a dicho ángulo. Entonces, a la hora de responder, entonces yo respondo algo que sea lógico con respecto a lo que me están preguntando. Entonces, la medida de la diagonal que se opone al ángulo de 110 es igual a 34,28. Nombro al ángulo de 110 porque esto es lo que nos están dando, el ángulo de 110, el ángulo interno, ¿verdad? Entonces, por eso pongo la medida de la diagonal que se opone al ángulo de 110 es igual a 34,28 centímetros. O sea, esta es la medida de toda esta diagonal. ¿Ok? ¿Ven, muchachos? Para hacer este tipo de ejercicios, bueno, pues hay que conocer, digamos, muy bien, a veces hay que conocer muy bien las fórmulas que vamos a utilizar, hay que saber interpretar lo que nos están diciendo en el ejercicio para no caer en errores, ¿verdad? Y al final dar una respuesta que sea congruente con lo que me están preguntando. Bueno, muchachos, muchas gracias. Agradecerles que hayan estado conmigo de nuevo y invitarlos a que se suscriban al canal si no lo han hecho. Y si les gustó el video, me regalan un me gusta. Y muchas gracias, muchachos, y ya saben, aportarse bien.